El principio de la encuadernación consiste en plegar el papel de acuerdo al tamaño de página deseado, utilizando la plegadera. Bueno, pues ahora estamos plegando los cuadernillos para formar lo que va a ser el cuerpo del libro. Ahora los vamos a poner entre dos tablas. Ahora estamos haciendo unos cortes, se llaman serraduras, por los que vamos a pasar el hilo a la hora de coserlo. Ya tenemos hecha esta operación y ya se puede pasar al telar. Estamos colocando las cintas en la posición correcta entre las cerraduras que hemos hecho antes para empezar a coser. A diferencia de los cosidos con cordel, las cintas se aplican en aquellos libros en los que se prioriza la resistencia a la estética de la costura. María José complementa el cosido de cintas con un hilo fino para compensar el grosor del cuadernillo. Pues ahora estamos haciendo el nudo de cadeneta para enlazar un cuadernillo con otro y que quede bien sujeto, que quede fuerte. Hay muchos tipos de cosido. Pues este es un cosido a la española o a punto seguido. Es un cosido que se utiliza con bastante frecuencia porque da mucha consistencia al cuerpo del libro. En libros más corrientes pues utilizamos un hilo de nylon, como es el caso. Este tipo de cosido en el telar se hace desde la Edad Media, es lo más tradicional. Hoy día ya se hace, los grandes talleres se hace a máquina este tipo de cosido, el cosido se hace a máquina. Bueno, pues ya tenemos el libro cosido. Igualamos un poquito y ahora le vamos a echar cola. La encuadernadora encola la costura a fin de darle mayor rigidez y evitar que se deforme en los procesos siguientes, una vez que se haya secado el pegamento. El cuadernillo se nos ha de presentar a la vista como un cuerpo regular. Para que todos los ángulos coincidan geométricamente, Roberto recorta el libro en la guillotina especial. Los cartones duros, que son la base de las tapas, también tiene que recortarlos en función del tamaño de las páginas, dejando unos centímetros de margen por los lados. Bueno, ahora vamos a redondear el libro para luego sacar los cajos y poderlo enlomar. Roberto va dando golpes con el martillo hasta que consigue un perfil semicircular que se denomina media caña. Para sacar los cajos, el artesano debe tener presente el grosor de los cartones de las tapas y asegurarse que la separación entre las tablas que soportan el libro es igual en ambos lados. Los cajos tienen la función de facilitar la apertura del libro y son los rebordes situados entre el lomo y las tapas, donde encajan los cartones que las forman. Entonces ya tenemos el libro preparado para enlomar. Entonces ahora lo volvemos a encolar. Para reforzar el lomo y darle consistencia a la bisagra, Roberto encola un tejido ralo de algodón llamado tarlatana. Bueno, pues ahora vamos a, mientras seca esto un poquito, vamos a hacer una cabeza de piel.
Las cabeceras de los libros son cosidas con cordeles o pieles, lo que los encuadernadores llaman hacer la cabezada. Tiene dos funciones concretas. Por una parte, reforzar la encuadernación sin perder la estética, y por otra, proteger los cuadernillos del polvo y del ataque de los insectos. Es con un mismo hilo y dos agujas, una atada a cada extremo. Y vamos pasando el hilo a través desde el centro de los cuadernillos, atravesándolo por el lomo. Y vamos formando alrededor de la piel, vamos formando la cabezada. En la actualidad, los encuadernadores recurren a este tipo de cabezadas cuando se trata de una restauración o una encuadernación en pergamino de conservación. Para el cuadernillo, Roberto elabora otro tipo de cabezada, esta vez de piel. Cortamos lo que nos sobra. En un trozo de piel muy rebajada, que solo tiene flor, sin nada de carne, el artesano introduce un cordón que dará la forma abultada. Bueno, pues ya tenemos preparadas las dos cabezadas y ahora vamos a colocárselas al libro. De nuevo, la cola es el componente adhesivo utilizado con las cabezadas. Entonces vamos a cortar un poquito. Entonces le vamos a hacer un tipo de lomo que se llama de fuelle. Las cabezadas se completan con el lomo de fuelle, una cubierta de papel doblada en pliegues cuya flexibilidad permite abrir y cerrar el cuadernillo sin dañar la encuadernación. Ahora tenemos ya el fuelle hecho, el fuelle de papel, volvemos a encolar la tarlatana y las cabezadas hasta la distancia que vamos a dejar sin papel. Para esta operación se utiliza un tipo de papel que sea muy poroso para que pegue enseguida ya con una masa con la cola y la tarlatana. Ya tenemos el libro enlomado. Las cabezadas, el fuelle y la tarlatana estarán en las tablas 3 horas, hasta que la cola seque completamente. Bueno, una vez que tenemos ya el libro enlomado y está seco, pues ahora medimos para cortar los cartones. Entonces le vamos a dejar medio centímetro de ceja por cada lado. Las cejas son esas pequeñas distancias que sobresalen las tapas respecto del cuerpo del libro. Comprobadas las medidas en los cartones guillotinados con anterioridad, Roberto secciona la lomera, un refuerzo de cartón para el lomo del libro. Ahora vamos a cortar unas tiras de cartón para hacerle el falso nervio, los falsos nervios. Los falsos nervios son una imitación de los verdaderos usados en los libros antiguos, en los que el cordón iba por fuera y hacía una marca en la piel. Y ahora vamos a distribuirlos nosotros. Normalmente ponemos un nervio arriba y otro abajo, aunque no sea muy clásico, porque queda mejor rematado el libro y queda más protegido. Normalmente, el número de nervios en la encuadernación clásica era impar y se distribuían del centro a los extremos. Para que el remate del lomo a las tapas quede rebajado, sin abultamientos, el artesano bisela los falsos nervios con la cuchilla. También corta unas hendiduras en los vértices de los cartones de las tapas, donde irá la gracia del libro. La piel que se utiliza en encuadernación es normalmente de cabra. Los encuadernadores siempre la cortan con la cara exterior a la vista, de modo que se localicen las imperfecciones con claridad. En la máquina de biselar, Roberto va a rebajar el contorno de la piel para que los extremos queden reducidos al mínimo y no se noten los pliegues al doblarlos sobre las tapas.
O sea, esto es la carne y esto es la flor de la piel. Entonces se trata de quitarle la mayor capa posible de carne para que nos quede lo más fina posible. Esta operación se denomina chiflar la piel, porque antiguamente los encuadernadores usaban la chifla o cuchilla para cortar oblicuamente los bordes. Cortada la piel, Roberto presenta los cartones de las tapas y la lomera para tomar referencia y aplicar unas pinceladas de cola. Ahora ya quitamos los cartones y colocamos la lomera. En la cara exterior de la lomera, el artesano remarca los falsos nervios con la plegadera. A que tire la piel y se vaya estirando y vaya cogiendo la forma. Bueno, y una vez que tenemos ya montado el lomo, vamos a montar las tapas. La piel que recubre las tapas recibe una capa similar de cola adhesiva. El artesano mantiene una distancia de seguridad entre la lomera y las tapas, donde colocará las charnelas. Bueno. Y ahora lo que vamos a hacer es volver la piel y hacer las esquinas para completar ya la tapa. Primero cortamos las esquinas. Bueno, pues encolamos primero, en este caso la parte larga, la parte de aquí, que es las dos primeras que se vuelven. Volvemos la piel procurando que no vayan quedando arrugas. El mismo proceso de encolado, plegado y repasado con la plegadera lo desarrolla Roberto en todos los cantos del libro. Pues ahora comprobamos que las cejas estén proporcionadas y marcamos un poco los nervios. Unas tablas apiladas con el grosor del lomo permiten trabajar con el libro abierto sin dañar la encuadernación. La tarlatana y las cintas dispuestas en el cuerpo del libro son la base que, encolada sobre los cartones de las tapas, sirve de soporte a la piel de cabra. Tiene que estar muy rebajado para que se adapte perfectamente y no abulte en la parte de la bisagra y nos impida la apertura del libro. Las charnelas son las tiras de piel que refuerzan los cantos internos del libro, permitiendo el movimiento de giro. Bueno, pues ya tenemos pegada la primera charnela. Dos son las charnelas que coloca Roberto en el cuadernillo, una al comienzo y la otra al final. De ellas depende la calidad de la encuadernación y la sujeción entre las tapas y el cuerpo del libro. Bueno, ya tenemos las charnelas puestas. Las hojas que cubren la primera y última páginas del libro y las caras internas de las tapas se denominan guardas. Antiguamente, el blanco era el color predominante hasta el desarrollo de la decoración, que dio paso al colorido y los ornamentos cromáticos. Roberto coloca unas guardas de gotas francesas, unos motivos clásicos de colores llamativos pintados a mano. Ya está, con esto tenemos la parte, digamos, arquitectónica del libro terminada. La prensa es la máquina encargada de consolidar el entramado de cintas, telas y encolados hasta compactarlos como una sola pieza. Y ahora cerramos la prensa sin darle excesiva presión y lo dejamos así 8 horas. La decoración es el complemento que embellece las tapas del libro y nos lo hace atractivo a la vista. Para decorar, los encuadernadores utilizan los hierros que, aunque así denominados, son de bronce,
un material mucho más maleable y fácil de grabar. Los hierros tienen motivos clásicos cuyos nombres responden a los autores que los crearon. Los hay de diferentes tipos, como las ruedas con motivos vegetales y animales, los bigotes que se paran entre líneas, los florones, la rueda con forma de cadena y su paleta complementaria, o la paleta de hilo. Roberto usa la plegadera para marcar las guías donde colocará unas grecas doradas. El bronce de los hierros ha de estar caliente para dorar las tapas. Al estampar con oro, el hierro debe tener una temperatura superior a la del estampado en seco, y el sistema para comprobar la temperatura idónea es simple. Otra de las razones por que se utiliza este material, aparte de que es muy maleable, conserva el calor mucho tiempo, con lo cual uno tiene que estar controlando la temperatura permanentemente. Tras el primer grabado en oro, el artesano repasa la greca con cuidado de hacer coincidir el relieve para no estropear el trabajo. En lugar de dorarlas, Roberto nos muestra en las esquinas el otro tipo de decoración fundamental, el gofrado o marca en relieve de los motivos vegetales. Para el color del gofrado hay que tener en cuenta el calor, la presión y la humedad. Conviene que la piel no esté muy seca, porque entonces se podría quemar, por lo que hay que mantenerla húmeda. Venga, pues vamos a ahora decorarle, marcar los nervios y decorar el lomo. La piel del lomo también debe humedecerse antes de aplicar la paleta de hilo, con la que los nervios son remarcados hasta dejar las líneas definitivamente señaladas. Ahora, si queremos, lo podemos dorar, o si no, como vamos a hacer en este caso, dejamos el perfil del nervio gofrado y decoramos la parte alta del nervio. Entre los últimos nervios y los cartones hay unos detalles llamados gracias. A su función decorativa suman la principal de permitir que el libro se abra mejor y no se formen pliegues que terminen por dañar la piel. Le vamos a poner un bigote. Los bigotes son líneas separadoras que reciben ese nombre por su semejanza con los antiguos mostachos a la turca en forma de puñal. El encabezamiento de los libros son los títulos. Roberto utiliza los tipos móviles de impresión, también de bronce, con los que forma las palabras del título en el componedor de mano. Es importante cuidar hasta los mínimos detalles en la ornamentación. Los cantos reciben la presión de una rueda fina de cadena que los decora sin oro, estampados en seco. La última decoración consiste en labrar con oro las cejas, que son esos escasos milímetros que sobresalen las tapas respecto al cuerpo del libro. El trabajo bien hecho lo suscribe la denominación de origen que Roberto firma con el componedor. Elegancia, solidez, ligereza y flexibilidad. Estos son los fundamentos de la encuadernación que nos permiten abrir y cerrar un libro con facilidad sin alterar la uniformidad de los pliegues. Un oficio que tiene en el taller de encuadernación artística Roma una garantía de pervivencia para las técnicas tradicionales de la artesanía del libro. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado,
te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.